días, estudiantes y padres de familia del Colegio Cooperativo. Bienvenidos a su clase de lenguaje desde la virtualidad. Quiero seguirlos invitando y motivando a apoyar los procesos académicos que adelanta el colegio. Ya vamos a desarrollar los temas correspondientes al tercer periodo académico, segundo semestre de 2020, así que necesitamos todo el apoyo y toda la confianza en cada uno de los procesos que desarrollamos en el colegio. Los invito a estar muy dispuestos y todos preparados. Grado octavo, bienvenido. El tema sugerido para este tercer periodo y que van a encontrar en la malla es el ensayo. ¿Qué objetivo perseguimos con este tema? Primero, que usted identifique a qué grupo de texto pertenece el ensayo. Segundo, ¿qué es un ensayo? Tercero, ¿qué características puede tener? 4. ¿Qué pasos debo seguir para la elaboración? Y por último, ¿cómo elaborar mi ensayo? Al terminar este video, como estudiante de grado octavo, debe tener claridad qué temáticas o qué estructura debe seguir para producir su texto escrito. Vamos a tener en cuenta que nosotros en nuestra cotidianidad utilizamos expresiones que argumentan y con eso voy a iniciar el encuentro de hoy. Antes de saber qué es un ensayo y los criterios que mencioné anteriormente, lo primero que debo saber es qué es la argumentación, porque para hablar de ensayo debo entender que lo primero que voy a buscar es convencer o persuadir a mi interlocutor. En este momento te dispones a buscar tu cuaderno de lenguaje, vas a escribir como título ¿qué es la argumentación? Terminado este ejercicio, te vas a ubicar en la pestaña de Cultura General para que desarrolles las preguntas y las palabras y las actividades de profundización sugeridas para el día de hoy. Así que no pierdas el tiempo, manos a la obra. ¿Qué es argumentar? La argumentación debe entenderse como un tipo de producción discursiva, crítico y retórico destinado a justificar puntos de vista. Los temas escogidos suscitan controversia en los contextos en los que se producen. Quiere decir, jóvenes, que nosotros utilizamos este tipo de discursos tanto en la parte oral, por ejemplo, cuando estamos desarrollando un debate que escogemos un tema que puede ser de política, deportes, religión, que son controversiales y tratamos de sustentar nuestro punto de vista. Y cuando hablamos de la parte escrita, que requiere precisión, brevedad, encontraremos el ensayo, encontraremos ese tipo de texto que tratan de convencer o persuadir a un interlocutor. Les decía hace un momento que la argumentación hace parte de nuestra vida diaria. Ustedes cuando quieren conseguir un fin, cuando tienen un propósito, por ejemplo, si desea ir a algún lugar y requiere un permiso o ser avalado por su papá, usted busca una serie de argumentos de tal manera que pueda conseguir ese fin que ha tenido desde un principio. Es importante reconocer que cuando nosotros no utilizamos argumentos que sean válidos o que estén avalados por una figura de autoridad, estos se convertirán en falacias argumentativas. Resalto esta palabra. Las falacias argumentativas pueden entenderse como razonamientos que no tienen una validez o una rigurosidad. Por ejemplo, cuando digo, es que Juan es el más inteligente y te pregunta a tu papá, ¿y por qué? Le respondes, porque todo el mundo lo dice. El que todo el mundo lo diga, aparte de ser una hipérbole, que es una exageración, también vamos a encontrar que no se convierte en un argumento lógico o de peso para respaldar esa primera proposición donde digo que este joven es el más inteligente. Quiere decir que nosotros, para hacer nuestro escrito, nuestro ensayo, que es la propuesta en el día de hoy, debo basarme en situaciones, en argumentos, datos, ejemplos, experiencias, en fin, que puedan respaldar esa tesis que me he planteado para desarrollar mi escrito. Pero, ¿qué necesito para argumentar? Ya sabemos que la argumentación hace parte de un género discursivo que busca la persuasión.
Y les decía, para no caer en falacias argumentativas, ¿qué requiero para convencer a esa persona que me está escuchando? Una tesis analiza o interpreta un asunto. Es decir, yo tengo un punto de vista que voy a desarrollar y con eso pretendo convencer a quien me escuche. Por ejemplo, en este momento se está en estudio si el COVID-19 se transmite a través del aire. Es una posible tesis o una posible hipótesis que a través de estudios podría buscar los argumentos para respaldar ese punto de vista. Los argumentos deben convertirse en razonamientos lógicos que se pueden dar a través de evidencias, de datos, de puntos de vista. Debo tener en cuenta para esa argumentación, primero, seleccionar un tema. ¿Y qué es un tema? Debo buscar aquellos que generen polémicas, que sean controversiales. Por ejemplo, si yo digo que el Barcelona es mejor que el Real Madrid, vamos a encontrar que el Real tiene sus seguidores y el Barcelona sus otros seguidores y empiezan a analizar cómo es la nómina, los jugadores, cuántos goles, cuántas copas han ganado, en fin. Si ustedes se dedican a una búsqueda de información de tal fin que usted pueda respaldar ese pensamiento. Un propósito, cuando usted coge una tesis o escoge un planteamiento, claro que tiene un propósito. ¿Y cuál es? La persuasión, el ganar seguidores de tal manera que se identifiquen con eso que ha planteado. Y por último, los medios. ¿Y qué pueden ser los medios? Pueden ser experiencias, ejemplos, datos, es toda esa información, todos los recursos que me pueden brindar externamente para poder apoyar mi pensamiento. Bien, ya sabemos qué es argumentar. ¿Qué necesito para argumentar? Ahora sí, vamos a conocer dentro de estos grupos que pertenecen a los textos argumentativos, que ya mencioné la oratoria, mencioné el debate, tengo el ensayo, el artículo de opinión. Vamos a conocer, como lo dije en el principio del video, qué es el ensayo, qué lo caracteriza, cómo se clasifica y qué pasos necesito para realizar mi ejercicio de escritura. El ensayo puede definirse como un escrito en prosa y establecemos la diferencia. Cuando hablamos prosa, es ese tipo de escrito que no está sometido a la métrica como el verso. Recuerden cuando hablamos del género lírico que este persigue unos fines estéticos. Vamos a encontrar en este escrito párrafos, punto aparte, punto seguido, todas estas características. Cuando se hace referencia a que debe ser un escrito breve, es que debe ser conciso. ¿Por qué? Porque se busca que sea claro y que usted trate de minimizar su extensión a través de los argumentos. Ahora, debe entenderse que el habla, por ser inmediato, te permite la fluidez verbal. En el caso de lo escrito, requiere precisión, brevedad, porque recuerden que nosotros vamos a ser escuchados o leídos por otras personas. Expone una interpretación personal, es decir, es usted el que se identifica con un pensamiento, con un punto de vista que pretende indagar o dar a conocer y es su reflexión con la cual pretende ganarse seguidores o convencer a alguien. También vamos a encontrar que a través de esta interpretación personal podemos mostrarnos en desacuerdo de algo, podemos expresarnos a través de argumentos que debatan o generen la controversia con eso que no me identifica en este momento. Y pueden ser filosóficos, históricos, literarios, entre otros. Cuando digo entre otros es porque hay una gran variedad de ensayos y todo obedece al fin o al propósito que usted se ha planteado y la estructura que pretenda perseguir. Las características que debe tener este tipo de texto es: primero, ya he sido insistente en que es de carácter argumentativo, no quiere decir que solamente sigue esta línea, porque también voy a encontrar ensayos de carácter expositivo y este está más enfocado a demostrar un hecho científico, requiere de mayor profundización al momento de expresar ese punto de vista, diferente al texto de carácter argumentativo que es subjetivo. Pasaría al segundo aspecto. La subjetividad parte de que es una reflexión muy personal. Es usted el que la ha planteado y no implica que el resto esté de acuerdo. Por eso debe valerse de muchos razonamientos de tal manera que usted pueda convencer a quien lo escuche.
No tiene una forma definida. También lo decía hace un rato, que el hecho de que usted escoja, por ejemplo, si va a ser histórico, va a ser literario, le permite ubicarse dentro de esas características y hacerlo a un estilo muy personal. Tendencia a la síntesis. Cuando hablo de la brevedad, es precisamente buscar la concisión y la precisión al momento de realizar mi ejercicio de escritura. Utiliza un tono formal. ¿Qué quiere decir eso? Que usted al momento de escribir, sea un ensayo, sea un informe, usted debe emplear términos que sean o que se ajusten a ese estilo de escritura. No valen aquí los coloquialismos. Por ejemplo, es un escrito muy bacano, muy chévere, eso está melo, está bien, como cuando uno le pregunta en la clase, ¿qué apreciación tienes al respecto del cuento que te acabo de leer? Ay, no, profe, me pareció muy chévere. En este tipo de ejercicios debemos ser muy formales. Vamos a buscar sinónimos, antónimos que le den ese tecnicismo y, digamos, esa academia que requiere nuestro ejercicio de escritura. Y por último, su propósito es demostrar. Por eso les decía que si ustedes se basan en razonamientos que no sean sustentados por una persona de autoridad, por datos estadísticos, en fin, por diferentes situaciones, se considerarán falacias argumentativas. ¿Qué pasos debo seguir para realizar mi ejercicio de escritura? Lo primero es selecciono el tema, es decir, miro si me identifico con la política, con la religión, con los sucesos sociales, en fin, el primer paso que debo seguir. Segundo, búsqueda de la información. Yo no puedo hablar de lo que no conozco. Por ejemplo, para dar esta clase, ustedes notan que tuve que realizar un ejercicio de indagación. Lo clasifiqué, definí, en fin. Va a seguir el mismo paso para la elaboración de su escrito. Va a buscar todo lo referente a ese tema que ya ha escogido. La organización. Todo ejercicio de escritura debe tener unas etapas, una preescritura. Usted va escribiendo y va desarrollando esas ideas que considera importantes, las principales, las secundarias, y luego pasa por ese filtro que llamamos organización, donde usted ya revisó términos, ya lo hizo más formal y dice si ya está bien estructurado, tiene coherencia, tiene cohesión, los elementos internos están bien empleados, es fácil de entender y busqué en diferentes fuentes distintos argumentos que apoyaran esa idea que ya me planteaba. Y por último, la redacción. Ahora sí, tomo mi hoja, utilizo la estructura que ya les voy a socializar y tengo listo mi ejercicio de escritura. ¿Qué estructura voy a seguir? Lo primero es la selección del título, porque en el título voy a encontrar o se condensa el tema que voy a desarrollar. La tesis, ya lo había dicho, es un punto de vista, es un planteamiento que pretendo justificar. La introducción es el párrafo que se utiliza para captar la atención del lector o del oyente. En este se va a ubicar la tesis. ¿Y qué es la tesis? El planteamiento que voy a desarrollar en todo mi escrito. En el desarrollo ya me voy a basar en argumentos o contraargumentos que pueden ser datos estadísticos, cita de autoridad, experiencias, anécdotas, en fin. Es el cuerpo argumentativo, eso es lo que me va a permitir ganarme esa persona que me está leyendo, adherir ese pensamiento o justificar lo que estoy diciendo. Cuando hablo aquí de adhesiones, ganarme ese lector para que se identifique con mi punto de vista. Y por último, la conclusión, que es la que reafirma, ratifica o demuestra esa primera intención que tuve al realizar mi escrito. Dirán ustedes, profe, ¿y solamente voy a encontrar el ensayo de tipo argumentativo? Les decía en un principio que voy a encontrar, de acuerdo a nuestro fin, diferentes estilos para elaborar mi ensayo. Voy a encontrar ensayos literarios que toman una obra en específico, puede ser, por ejemplo, El Quijote de la Mancha, y con base a eso tengo una reflexión y elaboro mi escrito. Voy a tener ensayos expositivos, ensayos históricos, como su nombre lo indica, se basan en un acontecimiento histórico para desarrollar mi escrito. En el encuentro virtual estaré profundizando en cada
cada uno de estos aspectos y aclarando la duda que se haya generado. Espero que haya sido muy útil el encuentro de hoy. Debe visitar la pestaña de Cultura General y la actividad de profundización junto al ejercicio de ortografía. Jóvenes, nos vemos y espero que tengan un feliz día.